uso de la palabra. Buenos días, Adrián. Te dejo para la exposición. Sí. Buenas tardes, Johnny. Bueno, buenas tardes con todos. Comenzamos con la presentación del programa monetario de junio. El directorio el día de ayer acordó mantener la tasa de referencia en 4,25%, tasa que se mantiene en dicho nivel desde septiembre del año pasado. Hacer una perspectiva, vemos, del nivel de la tasa toda esta década se ha mantenido como la más baja en los países de las principales economías de la región que tienen esquemas de metas de inflación. El comunicado menciona que luego, bueno, de las tasas de inflación altas que se tuvieron fue en el mes de marzo sobre todo y también el mes de abril, aunque con menor medida, en mayo se ha registrado una tasa mensual de inflación negativa, eh, ubicándose en menos 0,16%. Eso tiene que ver justamente con menores precios de algunos alimentos, ¿no? Recordemos que en el mes de marzo y abril, como vamos a ver a continuación en el siguiente cuadro, no solamente tuvimos el alza de los precios internacionales del combustible y el alza de transporte, sino también eventos puntuales que elevaron los precios de alimentos asociados a factores climáticos, ¿no? Entonces se tiene una tasa de inflación negativa en 0,16, ¿no? Quitando la parte del invento de energía, la tasa mensual fue una tasa bastante moderada, 0,09%, ¿no? Eh, y si vemos un poco acá en este gráfico, al mes de mayo, cómo va la inflación en el mundo, efectivamente ha habido pues un traslado de esa inflación, y acá pueden ver que las inflaciones van entre 3,9% en nuestro caso. En el caso de Estados Unidos, la inflación de Estados Unidos ha vuelto a ubicarse por encima de la inflación de Perú, ¿no? Recordemos, hasta el mes de febrero la inflación de Perú se ubicaba por debajo de Estados Unidos. Marzo-abril se revirtió y nuevamente en el mes de mayo la inflación de Estados Unidos se ubica en 4,2%, igual también en otros países, ¿no? Un poco recordando el impacto que ha habido del aumento de los precios internacionales de combustibles en la inflación a nivel mundial. El comunicado también refiere que la tasa de inflación últimos 12 meses se redujo de 4,0 en abril a 3,9% en mayo, ¿no? Dado la tasa negativa que justamente se ha registrado en el mes de mayo, y la inflación sin alimentos y energía se ha mantenido en 4,4%, ubicándose por encima del rango meta, ¿no? Entonces, en el mes de mayo se observa los mismos conceptos que vimos en el mes de marzo y el mes de abril. Esto es que el aumento de la inflación viene siendo causado fundamentalmente por factores puntuales de oferta que tienen, por tanto, un impacto transitorio en la tasa de inflación, ¿no? De hecho, si bien la inflación sin alimentos y energía se ubica en 4,4%, nótese en el cuadro que la inflación, el aumento de los precios de transporte o el aumento de los precios de combustibles ha aumentado en los últimos 12 meses en 18,2%. Si quitamos ese aumento y vemos el resto de bienes que conforman el IPC sin alimentos y energía, tenemos que la tasa interanual se ubica en 1,6%. Entonces, esto ratificando la evaluación que se ha venido dando de que esto es un factor puntual de oferta, el aumento que hemos visto en la inflación. Y ese análisis lo complementamos mirando la dispersión del aumento de los precios de los diferentes ítems que conforman la canasta del índice de precios del consumidor, ¿no? Entonces, acá lo que pueden ver es que el 36% de todos los ítems del IPC registran una variación mayor a 3%. ¿Cuál es el promedio normal que solemos ver? Es un nivel en promedio en este siglo de 39%. Es decir, este indicador ratifica lo que hemos dicho antes, de que el aumento de la inflación que hemos observado, que ha hecho que la inflación se ubique transitoriamente por encima del rango meta, tiene que ver con temas puntuales.
Pasando a la parte de expectativa de inflación, las expectativas de inflación a 12 meses se han elevado a 2,8, de 2,8% a 2,9%, se mantienen dentro del rango meta. Si pasamos al ver en el cuadro, ven el cuadro de la derecha, el detalle, se puede apreciar que efectivamente las expectativas de una inflación mayor son justamente por la ejecución que se ha visto en el 2026, y para el 2027 y 2028 las expectativas son que la inflación, la expectativa de inflación va a bajar, ¿no? Y siempre dentro del rango meta para el 27 y 28. Pasamos luego de ver la ejecución de la inflación y las expectativas de inflación a ver los indicadores de la actividad económica. Como menciona el comunicado, los indicadores adelantados de la actividad económica a mayo siguen mostrando un buen desempeño. IGB interno inclusive se ha acelerado su ritmo de crecimiento en el periodo de abril a mayo a una tasa de 2 dígitos, 19%. Consumo interno de cemento viene registrando desde el cuarto trimestre del año pasado, tasas de 2 dígitos. Importaciones de consumo duradero se viene creciendo a tasas de 2 dígitos desde el cuarto trimestre de 2024, y las importaciones de bienes y capital que ya viene registrando desde el segundo trimestre del año pasado tasas de 2 dígitos, inclusive se aceleran en el periodo abril-mayo. En la misma línea, si pasamos a ver los indicadores de agregados monetarios, crédito y transacciones con tarjetas, contamos la misma historia. El circulante, que representa la demanda de billetes y monedas del público, creciendo también a tasas de 2 dígitos, eso ya desde el cuarto trimestre del 24. El crédito se viene también acelerando a una tasa de expansión de 7,6% al mes de abril. La liquidez, o sea, la masa monetaria, el total de circulante y depósitos en soles y en dólares de nuestra economía, crece en el periodo a una tasa de 14,5%, y las transacciones con tarjetas también continúan creciendo a tasas de 2 dígitos. Entonces, todo eso, digamos, se resume en la frase del comunicado que habla del buen desempeño de la actividad económica. Luego, pasando ahora a ver los indicadores de expectativas, en el comunicado mencionan que la mayoría de ellos continúan ubicándose en el tramo optimista y se observa una recuperación en la mayoría de los indicadores de expectativas. Ya pasando a la parte internacional, el comunicado refiere que el riesgo global se mantiene elevado debido al conflicto en el Medio Oriente, lo que se ha reflejado en una alta volatilidad de los mercados financieros y los precios internacionales del petróleo, que han estado pues, en el día a día muy influenciados por las noticias de avances o retrocesos en la llegada digamos, de un acuerdo de cese al fuego. El comunicado también menciona que a pesar de ello, de este conflicto en el Medio Oriente y la incertidumbre que lo genera, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial para este año continúan siendo positivas y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana, ¿no? Eso se puede ver claramente en el aumento fuerte del nivel de intercambio, que lo ubica en niveles récord históricos, y la tasa de crecimiento de 2 dígitos que ha venido observando los términos de intercambio desde el año 2024. Finalmente, el comunicado menciona lo que acabamos de mencionar, que la mayor parte de esta inflación está asociada a factores de oferta que se estima temporales. Se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energías retornen al rango meta dentro del horizonte de proyección hasta 2027 y se ubiquen alrededor del 2% el próximo año, ¿no? Conforme se vayan disipando los efectos de estos choques de oferta. Y finalmente se menciona que el directorio se mantiene especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación, la actividad económica y la duración de los choques de oferta, a fin de realizar, de ser necesario, ajustes en la posición de la política monetaria. El directorio reafirma su compromiso de adoptar las acciones necesarias para garantizar el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección, ¿no? Con esto, presentación de este resumen del programa monetario, pasamos ahora a la rueda de preguntas. Gracias. Gracias, Adrián. Estimados colegas, los invocamos a realizar las preguntas pertinentes levantando la mano en la plataforma.
Tenemos la primera persona que ha levantado la mano. Se trata de Guadalupe Gamboa de Gestión. Guadalupe, buenos días. Te habilitamos el micro para tus consultas. Hola, Guadalupe. ¿Nos escuchas? Bien, al parecer hay un problema con el micro de Guadalupe. Hola, Aquí está, listo. Hola, Guadalupe. Bienvenida. hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias. Sí, quería consultar para precisar un poco el tema de la inflación. Entiendo que se esperaría que en los próximos meses continúe retrocediendo como en el último reporte. ¿O cómo ven las condiciones? ¿Hay riesgo de que vuelva a subir? La otra consulta es si tienen expectativas que nos puedan adelantar sobre cómo habría estado el crecimiento del PBI en abril, si es que se habría visto algún efecto por la incertidumbre electoral o no se ha visto un efecto en estos meses. El dato del PBI va a salir publicado el próximo lunes. Lo que acá hemos visto es que los indicadores de la demanda interna vienen bastante fuertes. eh, el PBI no primario en particular, pero también se vino observando los efectos ya del Niño con caídas en la producción de pesca por, digamos, la necesidad justamente pues de no autorizar las extracciones de anchoveta, ¿no? Pero el dato va a salir el día lunes, ¿no? Pero en resumen, la economía viene bien, los indicadores que hemos mostrado muestran un fuerte crecimiento de la demanda interna y del PBI no primario. Bien, seguimos esperando algunas consultas adicionales de los colegas periodistas. Bien, tenemos una segunda pregunta, esta vez de Fabiana Sánchez de Perú 21. Fabiana, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes con todos. Gracias, Johnny. Sí, bueno, yo quería saber si el primer trimestre fue bueno para la economía, para la inversión privada también. ¿Cómo ven? Si es cierto, entiendo que ya la próxima semana creo estarían dando las cifras el nuevo reporte del BCR, pero ¿cómo han visto estos últimos días en materia económica el tema de el crecimiento a raíz de la incertidumbre? Si considerarían modificar las proyecciones que tiene el Banco Central. Esto por un lado. Y por otro, estaría el Ejecutivo ya preparando unas medidas de incrementos al impuesto selectivo al consumo para algunos productos. Quería saber si en caso llega a proceder esto, tendría algún tipo de impacto en la inflación y en las proyecciones de crecimiento. Muchas gracias. Sí, a ver, con respecto a lo último, y se valora en su momento su impacto. Ahora, típicamente cuando se da un aumento de impuestos, es un efecto de una sola vez en el nivel del precio del producto afectado, ¿no? Y de ahí esto se disipa. Habría que ver las medidas específicas que dentro, obviamente, de las funciones que tiene la política fiscal está empezando a realizar. Con respecto a los indicadores de demanda, cuando hemos visto los datos de porción de bien y capital, permíteme regresar para de repente expresar mejor esta idea. Miren, abril-mayo, las importaciones de bienes de capital crecen 24,6%. El consumo interno de cemento vinculado a construcción crece 11,3%. Entonces, todo lo que indica es que en abril y mayo se habría mantenido el dinamismo de la inversión privada. Eso es lo que nos muestran los datos duros. Gracias, Adrián. Tenemos ahora una consulta de Cristina Luna de Expreso. Voy a proceder a leerla. Ya se observan los primeros efectos del niño. ¿Cómo observan la inversión, demanda interna y PBI? En pesca ya se observan los efectos del niño, es típicamente el sector o de los sectores que son más afectados cuando ello ocurre. Las,
el escenario que se tenía en el reporte de inflación de marzo era de un niño débil. La última información del ENFEN apunta hacia un niño moderado. El día lunes va a haber entendemos que viene un nuevo comunicado. Y entonces las proyecciones van a obviamente incluir ese nuevo pronóstico climático. Y las proyecciones se van a presentar, como sabemos, el próximo viernes en el reporte de inflación. Entonces, estamos teniendo efectivamente un niño que digamos, su grado viene aumentando, eh, pero también estamos viendo una demanda interna que viene con buen dinamismo, ¿no? Pero las proyecciones en sí se van a publicar el próximo viernes. Continuamos ahora con Marco Aquino de la agencia Reuters. Marco, buenas tardes, bienvenido. ¿Me escuchas? Sí, Marco, adelante, por favor. Muchas gracias. La consulta es la siguiente. Si en medio de este proceso electoral, entre la primera ronda hasta el día de hoy, se ha registrado alguna salida o algún movimiento brusco de los capitales en el Perú, ¿hay una preocupación de los agentes económicos en ese sentido? ¿Eso se ha percibido? Gracias. Vamos a comentar sobre datos. Lo que se ha visto ya comentamos que los datos muestran que la demanda interna viene creciendo a un ritmo importante. En lo que son los mercados financieros, se ha visto efectivamente situaciones de volatilidad. Este, eh, Movimiento de portafolio, hemos visto más bien que ha habido demanda también por los bonos soberanos. Entonces ahí no, esos son los datos digamos, que puedo comentarles. Em, y también de repente comentar que, bueno, el dato del primer trimestre del superávit de cuenta corriente de balance de pagos fue más alto de lo que se proyectaba. De hecho, se revisó el superávit de cuenta corriente del año pasado de 3,2 a 3,5%, y el superávit del primer trimestre se ubica en un nivel de 4,8, y a ritmo anual está a un nivel de 4,3%, con un nivel creciente de superávit de la balanza comercial que estamos comentando. Entonces, eso implica pues también oferta de dólares en la economía. Bien, seguimos ahora con Cristian Silva del Comercio. Cristian, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Sí, justo mi pregunta iba un poco relacionada a la inflación. Dentro del comunicado del BCR comenta que se espera hacia ubicar la inflación alrededor del 2% hacia el 2027. ¿Cuándo podría estar ubicándose la inflación dentro del rango meta? Si esto estaría todavía dentro del último trimestre del 2026 o ya en los primeros trimestres del 2027, ya ubicándose la inflación anual dentro del rango meta? Ah, añadiendo también que las expectativas de inflación a 12 meses se habían incrementado de 2,8% a 2,9%, como lo señaló el BCR en la nota informativa. La próxima semana vamos a dar justamente el detalle de la trayectoria de proyección de inflación que tiene el banco. Eh, lo que se puede ver, si ven este gráfico, es que ha habido un salto en la inflación por un tema puntual. Eh, ha sido marzo y abril, en donde la tasa mensual ha sido un aumento fuerte. Recordemos, en marzo fue 2,38%, una alza muy fuerte en la inflación, donde el transporte aumentó 9%. Abril fue una variación de 0,52, con un aumento de transporte 4% puntual. Y luego de ello, ya hemos visto una reversión de la inflación en el mes de mayo. Hemos visto que la mayoría de ítems se mantienen con tasas mensuales compatibles con la inflación dentro del rango meta a la cual estamos acostumbrados, felizmente.
Y entonces, lo que el Banco Central va a continuar monitoreando es el comportamiento de la inflación de aquí hacia adelante, en donde se proyecta que la inflación va a retornar al rango meta en el horizonte de proyección, con un 2% para el próximo año, a fines del próximo año, pero ya el momento, la precisión, eso se va digamos, a difundir en la presentación del reporte de inflación de la próxima semana. Gracias, Adrián. Tenemos una consulta de Iván Álvarez de Semana Económica, la procedo a leer. Él pregunta, ¿qué previsiones tienen para las expectativas de inflación a 12 meses en el corto plazo? Las expectativas de inflación, vamos a ver la siguiente encuesta. Recordemos que en la última encuesta que se ha hecho, no estaba la información de la tasa negativa de inflación del mes de mayo. Por el momento la inflación, hacia 12 meses adelante, está dentro del rango meta. La inflación de 2027 en un menor nivel dentro del rango meta, y la 2028 bajando y dentro del rango meta. Entonces, pero hacia adelante, lo que lo que se espera es que la inflación se mantenga dentro, la expectativa de inflación se mantenga dentro del rango meta. De ahí, digamos, el reto de comunicación que tiene el banco de explicar justamente al público este carácter puntual y transitorio que ha habido por el efecto de transportes. Y hacia adelante, como menciona el comunicado, se espera que el próximo año la inflación esté en el centro del rango meta, en 2%. Gracias, Adrián. Y no teniendo más consulta de los periodistas, daríamos por concluida la conferencia del programa monetario de este mes. Te dejo para tu despedida. Sí, bien, bueno, primero agradecerles por las preguntas, como siempre, y invitarlos cordialmente a la presentación del reporte de inflación de junio a cargo de nuestro presidente Julio Velarde, que se vea el próximo viernes. Gracias por su atención.